Añoranzas de electricistas, de Víctor Manuel Sánchez. La historia de los electricistas nos permite encontrar una trayectoria política de su presente. Comenzamos. Bueno, es otra vez lunes de añoranzas de electricistas. La vez pasada estuvimos comentando el capítulo de asambleas de esta revista de 75 aniversario y yo comentaba que a veces las investigaciones parciales son parecen científicas. Este libro trata del año 84 al 89, 5 años, de los 70 años del ESME al 75. Bueno, se hace con ese objetivo de festejar 75 años. Y por ejemplo, el último capítulo que comenté la semana pasada son discursos de los secretarios generales desde 1960, porque el capítulo correspondiente era sobre los convenios departamentales que se renovaron, se revisaron, pero sobre todo se flexibilizaron. Se crearon más elementos de explotación contra los trabajadores electricistas, convenios departamentales que en conjunto eran aceptados por los representantes propietarios de los llamadas comisiones de trabajo, lo cual significa que la política de la empresa y la perspectiva sindical se concentró en los representantes departamentales, que en cada departamento la empresa decidiera si se podía o no trabajar en un lugar o en otro y no significaba cambios de condiciones de trabajo, de salario, que si te entrabas tú a una hora y te la cambiaran para más tarde o para turno diferente, que si tenías que producir más o menos, o atender a más usuarios o menos, o ver más medidores y sacar la cuenta, eso se llamó flexibilización. Hoy se quiere argumentar que se llama precarización. En realidad es explotación de los trabajadores. El capítulo quinto narraba cómo representantes, propietarios y suplentes empezaron a aceptar los convenios departamentales, debilitando la organización sindical. Y sin embargo, tuve que quitar ese capítulo porque el secretario general que correspondió a la publicación de esta revista me dijo que ese capítulo no podía estar. Había un rumor muy grande, no una política en contra de los convenios. No se desató una política de las bases en contra de los convenios.
sino era una política de pasillos, era una política de uno que otro representante o comisión de trabajo. Recordemos que el poder fundamental del sindicato se ejerce, se crea en la comisión de trabajo y que cuando el movimiento interno de la comisión de trabajo se articula, si se atiene uno a los estatutos, la secretaría más importante, estamos hablando de esta época, de 84, 89. Los estatutos indican que hay prosecretarías que dependen del secretario de trabajo, que hay una comisión de trabajo con más de 150 representantes de cada departamento y que dependen o colaboran con el secretario de trabajo. Eso dicen los estatutos. Leer el estatuto y ver un organigrama del estatuto implica una dinámica político-sindical diferente. Si la comisión de trabajo actúa como estuvo actuando la empresa contra la comisión de trabajo, es decir, contra todos los convenios departamentales, se estaba demostrando una debilidad. Es decir, esta época tiene una contradicción inherente al proceso, que en vez de corregir la fuerza interna, atendiendo los problemas internos, lo que sucedió es que la dinámica política la llevó hacia afuera, porque empezaron las privatizaciones. Y recordemos que el sindicato que se dedicó a detener la privatización de la industria eléctrica fue el ESME. Y dentro, en especial 88, 89, se estaba delimitando otra correlación de fuerzas en los departamentos. Algunos representantes empezaron a criticar esta forma de modificar los convenios departamentales, esta flexibilización productiva que se fue dando como producto de lo que siempre he llamado neoliberalismo. Hemos llamado. Esto estaba narrado aquí en el último capítulo, pero se quitó. Y como dice el viejo dicho, donde manda capitán, no gobierna marinero. A cambio de eso, porque había que llenar el capítulo quinto de algo, eso me lo pidieron de improviso, quitar el capítulo, y yo de improviso también propuse una solución. Desplegados declaraciones de cada secretario general, empezando por Luis Aguilar Palomino. Entonces, en 60 está Luis Aguilar Palomino. Es interesante leerlo, por supuesto, todo el discurso o la declaración. Enseguida venía Jorge Torres Ordóñez. El punto es que cuando uno saca
este tipo de declaraciones que parece objetivo, que puede ser, estoy tratando la historia, es parcial, porque la gestión de Palomino, como la gestión de Torres Ordóñez, tiene su contexto. Por ejemplo, con Torres Ordóñez simultáneamente surgió la tendencia democrática a nivel nacional, en el SUTER, y en el primer impulso de la tendencia democrática hubo apoyo para la tendencia democrática, con Rafael Galván dirigiendo. Era el SUTER. Había desaparecido el sindicato al cual pertenecía Galván y se creó el Sindicato Único de Electricistas de la República Mexicana, el SUTER, Sindicato de Trabajadores Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana, el SUTER. Y tres secciones del SUTER se convierten en tendencia democrática. Es de tres secciones la tendencia, es decir, la mayoría de los electricistas no se movilizaron y solo Guadalajara, Puebla, crearon la tendencia democrática. Frente a la mayoría de secciones, la tendencia democrática era minoritaria. Y en tiempos de Jorge Torres Ordóñez, ¿qué es lo que falta explicar en cada declaración política que está aquí? El contexto de la gestión. Aquí podríamos encontrar una ideología, una caracterización frente al Estado. Es muy interesante el desplegado, pero es parcial. Es una verdad histórica a medias. Después de él, José María Tellez Rincón. Y están en los desplegados. Y uno puede leer las declaraciones, por ejemplo, de la época de José María Tellez Rincón. Se sacó el desplegado que explicaba las condiciones económico-políticas de la revisión del contrato colectivo. Y entonces, dos comisiones, digamos, tres organismos sindicales podían hacer este documento de cuánto se iba a demandar y por qué razón tanto salario o qué cláusulas del contrato colectivo. Había una comisión técnica. La comisión técnica propiamente preparaba la huelga. Técnicamente, cada revisión contractual, incluso cada revisión de salario, se preparaba la comisión técnica. Cada uno de los centros de trabajo, cada división, todo el territorio de Compañía de Luz se organizaba para saber el impacto, las condiciones de la huelga. Tengo aquí el plan de la comisión técnica para la revisión del contrato del 90 al 92. Y miren, es un documento inmenso, grandísimo, y explica quiénes van a ser las guardias de la huelga, centro de trabajo por centro de trabajo. Y
viene el catálogo de trabajos. Bueno, todo esto son todos los centros de trabajo que tenía compañía de luz y donde se iban a poner las guardias. Se sabe de cada centro de trabajo cuántos trabajadores, empleados, obreros, operarios hay. Se tiene el mapa y se marca cuántos tienen que estar. Cada hoja indica cómo se van a poner las guardias. Es decir, la organización sindical depende de la comisión técnica y que indica dónde va a estar la comisión de trabajo. Una explicación, entonces, de este desplegado de la revisión contractual sin tener en cuenta tres elementos fundamentales. Primero, que la Comisión Económica, que es electa en la Comisión Legislativa para preparar el documento. Ahí son legisladores y la Comisión de Revisión Contractual del Comité Central. La revisión del Comité Central suelen ser 8 miembros del sindicato. La Comisión Legislativa nombra a 6 miembros de la Comisión Legislativa. Junto con la mesa directiva pueden determinar quién hace el planteamiento del aumento o de las cláusulas que se revisan. Al lado está la Comisión de Trabajo. Todos los años, hasta antes de la extinción, así funcionaba. La comisión técnica preparando a través de detalles técnicos, es una planta, es una subestación, es una sucursal, cuántos trabajadores, una sucursal probablemente con 2 trabajadores, se pone la bandera y protegen la sucursal. Todo esto está detallado en la comisión técnica. Entonces no podemos hablar simplemente así. Se planteó la revisión del contrato. Es muy simple eso. No podemos declarar nada más que aquí aparece públicamente la posición. Por ejemplo, en este caso, que puse el desplegado de la Comisión Económica del tiempo de José María Teller Rincón. Este desplegado salió el 30 de enero de 1978 y explica muy bien la carga fiscal y cómo se analiza los impuestos, el salario y las ganancias de la compañía. Y entonces la historia del sindicato es bastante compleja. Sin entrar a las entrañas, no estamos haciendo una historia fehaciente del Sindicato Mexicano Electricista. Esto es bueno, pero es parcial, es incompleto. Después de Teller Rincón, y obviamente Teller Rincón tiene su historia. Teller Rincón finalmente fue priista declarado. Terminando su gestión, casi sin terminarla, es diputado. Y enseguida entra Manuel Fernández Flores, del Partido Popular Socialista. Todo el mundo sabíamos
que era del PPS. Y entonces la dinámica entre Jorge Torres Ordóñez, José María Teller Rincón y Manuel Fernández Flores requiere un contexto. No basta decir que en los tres momentos hubo elecciones, que había asambleas, que se reunía la comisión de trabajo, que hubo elecciones. Por ejemplo, espero que recuerden, pero si no, les explico. Con tiempos de Jorge Torres Ordóñez había es que es lo malo de las añoranzas. Cualquier tema que toquemos es demasiado histórico, tiene un contexto muy grande, pero va de nuevo. ¿Cómo surge Jorge Torres Ordóñez y llega a la Secretaría General? La corriente sindical más fuerte que domina por esos años es Palomino. Así le decíamos. Todo mundo le decía Palomino. Aguilar Palomino se llamaba. Yo no sé por qué no decíamos Aguilar o nos bastaba decir Palomino. Es como también Waldo, Oscar Waldo Medina, y todo el mundo hablábamos de Waldo. Bueno, en la época de Palomino, cuando termina su periodo, surgen tres grandes dirigentes, bueno, digamos corrientes, dentro del propio Comité Central, que van a estar unidos un tiempo con Jorge Torres Ordóñez. Pero está, por un lado, Sergio Fuentes Briceño y Julio Pineda Hurtado. Estos tres miembros de grupos políticos y del Comité Central durante un tiempo determinado se mantienen unidos. Jorge Torres los laurines. Pero cuando se va a venir el cambio, cuando Jorge Torres Ordóñez comete un error, justo de crear, al momento de que se va a crear el SUTERM, se crea un mecanismo, un convenio bipartito entre el Sindicato Nacional de Electricistas y el STERP, el Sindicato Charro de Pérez Ríos y el Sindicato Democrático de Rafael Galván. Había tres sindicatos, el Nacional, el STERP y el ESME. Guillermo Martínez Domínguez, director de la CFE, ejecuta el plan. Primero, de integración de la industria eléctrica. Es el dirigente de CFE que logra plantear la interconexión de toda la industria eléctrica. Uno puede revisar para esos tiempos la revista Siempre y hay muchos artículos de Guillermo Martínez Domínguez, quien propone la unificación del Sindicato Nacional de Pérez Ríos con lo que era el Ester de Rafael Galván, es Guillermo Martínez Domínguez. Logra convencerlos de que se cree un sindicato, mientras se va a dejar en pausa el ESME. No se decidió tratar de unificar a los tres en uno. Se unifica solo dos y se crea el SUTER. Finalmente llegó un momento en que se convence a Jorge Torres Ordóñez. Cuando se fundan los otros dos se llamó el convenio bipartita. Y cuando al fin se va a convencer al ESME, se va a llamar el convenio tripartita. Y al interior del ESME
hay una crítica tremenda contra Jorge Torres Ordóñez y no permiten que se firme el convenio tripartita. Son las corrientes sindicales. Y es el momento que deberíamos de ver cómo está la comisión de trabajo, qué secretarios, miembros del comité impulsan a uno o a otro y divididos que están adentro, resulta que las dos corrientes más fuertes, Pineda y Fuentes Briceño, no logran ganar la Secretaría General. Hubo varias planillas. Encabezaba Briceño, Pineda y otra, el priista. Y así llega Telles Rincón. Ante la división de dos fuerzas sumamente fuertes, curiosamente en medio se cruza y a la votación llega como único candidato de la otra planilla José María Telles Rincón. El comité central está dividido entre Briceño y Pineda. Y entonces solo decir que gracias a la democracia pasamos de Telles Rincón, perdón, de Torres Ordóñez a José María no sirve. Narrar que hubo democracia, asambleas, elecciones, planillas, no, tenemos que contextualizar. El primer marco es la unificación sindical a nivel nacional de los tres sindicatos. Eh, Ya para ese tiempo dos, el SUTER y el ESME. Pero es la época en que surge la tendencia democrática. Entonces se vuelve a renovar la existencia, por lo menos, de corrientes políticas, dos corrientes al interior del ESME, perdón, del SUTER. Y en primera instancia, el ESME va a apoyar. Tan apoya que en 1975, ya ante la lucha cruenta contra la tendencia democrática, el 1 de mayo pasa a desfilar, lo tenían prohibido, eran excluidos, los atacaban mucho la tendencia democrática. Pidió permiso en una asamblea la tendencia democrática de marchar en medio de las filas del ESME. Es la época de buena solidaridad que mostraba Jorge Torres Ordóñez, la asamblea del ESME, y revisemos el 1 de mayo de 1975, uno de los mejores 1 de mayo que hubo, y que la punta de lanza, la libertad, la crítica al sindicalismo oficial fueron los electricistas. Pero decimos, no olvidemos que después, primero, que va a llegar un priista que va a hacer que las filas del ESME se contradigan fuertemente y que después va a llegar Manuel Fernández Falares del PPS. Y del PPS tenemos otra perspectiva. En general, se ha consultado la historia donde el PPS siempre estuvo aliado al PRI, pero dentro del ESME fue otra cosa. En fin, no basta una historia, una tendencia, una trayectoria tan simple para decir que la democracia en el ESME es una trayectoria desde el 14 hasta el 89.
En la anterior revista se llama 70 años de democracia. Si la alargamos aquí son 70 años de democracia, pero la democracia es una democracia sumamente compleja y contradictoria. No es una tendencia simple que va de lo inferior a lo superior. Y hay que verlo situación concreta del hecho concreto. Y entonces pasa lo mismo con las revisiones de contrato colectivo. El contrato colectivo, y por eso no me atrevo en ocasiones a hablar después de la extinción, se muere. El objetivo de la extinción efectivamente fue atacar al ESME. Fue una lucha cruenta, pero aunque resistió y resiste, para mí acabó el contrato colectivo. No digo más. Por ejemplo, la comisión técnica, la preparación de la legislativa, las guardias de la huelga que preparaba la comisión técnica, y bien, insisto, este es el gran trabajo de la comisión técnica. Se me dificulta mostrarles todos los cuadros. No nos alcanzan a ver todos los cuadros de la comisión técnica, ingenieros casi todos. En este caso, los ingenieros de la época coordinaba a los ingenieros de la comisión técnica Miguel Ángel Guzmán Melgarejo y ayudaban Felipe Martínez Cruz, José Antonio Castro Alarcón. José Antonio Castro Alarcón es dibujante, y Jaime Pérez Carrillo, marzo de 1990. Por ejemplo, una hoja de la Comisión Técnica, Centro de Trabajo, Fábrica de Tableros, Puertas 2, número 72, dirección Flores Magón, 174, Colonia Guerrero, zona 1 de Fe Norte, área 4 Nonual. Los grupos que trabajaban en fábrica de tableros, y viene cuántos trabajadores hay por cada uno. Dibujo 5. Construcción, ayudantes técnicos 15. Construcción, administrativo, materiales. Construcción, vigilancia 4. Construcción personal 5. Construcción, mantenimiento civil 13. Construcción, obras mecánicas 8. Construcción, operación y control de equipo 3. Construcción, taller de tableros 184. Construcción, taller de estructuras 3. Máquinas y herramientas 2. Grupo de ingenieros 25 y técnicos probadores 5. Total de trabajadores en la fábrica de tableros 293. Y así está cada centro de trabajo. Aquí están todos los centros de trabajo y cuántos trabajadores. A su vez, de estos centros de trabajo salen dos grupos políticos. La comisión de trabajo, es decir, los representantes que duran 2 años para estar vigilando el trabajo cotidiano en el ESME, el cumplimiento del contrato colectivo, o diríamos, pueden caer en aprender las mañas que se tienen. Pero dice el estatuto que se aprende a defender el contrato según cantidad de trabajadores, como en este caso
el que leí, tienen un número de representantes extra al mismo tiempo de cada centro de trabajo. Para revisar el contrato surge otra pareja, comisión de legisladores se llama, comisión legislativa. Y en ese sentido, en el momento de que va a haber una revisión de contrato, está el comité central, donde una parte se llama comisión de contratación y de la legislativa, que representa todos los departamentos, se crea una mesa directiva. La mesa directiva junto a la comisión de contratación son los que llevan la discusión con las autoridades, con la empresa y las autoridades de la Secretaría del Trabajo. Y está dos organismos más importantes, la Comisión Económica, que da todos los elementos, razones, argumentos, datos, cifras de lo que cada cláusula que se va a revisar implica en dinero, implica en costos, y la Comisión Técnica. Es decir, el momento de una revisión contractual en ocasiones lleva a haber más de 500 representantes en todo el territorio de la compañía de luz, pues están las divisiones. Esto es hablar del sindicato. Esto implica todo el proceso. Y curiosamente, la parte del sindicato la publiqué aquí. En realidad he publicado muchas cosas de cómo funciona el sindicato. Pero esta revista de 1981 contiene mi artículo. Aquí estoy en la lista de todos, una revista que se llamó Control Sindical y Movimiento Obrero. Y mi artículo en especial se llama Organización y Acción en el Sindicato Mexicano de Electricistas, 1980. Y aquí yo pongo unos diagramas que justo es decir, estos diagramas de asambleas y de cómo funciona el ESME, les voy a enseñar el título. ¿Cómo funciona el ME? Perdón, el ESME. Están en estos cuadritos, que viendo los estatutos los elaboré, y a un lado está cómo se forma el quórum legal de asambleas, y en un cuadro que dice cuántos miembros se necesitan del- para una asamblea departamental, para una asamblea divisional, para una asamblea local, para una asamblea general y para una asamblea legislativa, basada en los estatutos. Y comparo en otro cuadro cómo es el SUTER, porque analizo la estructura que me da el estatuto, pero explico en realidad cómo funciona. No basta, no basta solamente poner el diagrama o el flujo, sino también cómo va funcionando.
Y entonces tengo los dos diagramas de cómo funciona, cómo el SUTER depende del secretario general y cómo el ESME es un flujo constante que va y viene de arriba abajo. Y entonces está escrito aquí desde 1980. Lo menciono por una razón. Perdón, me faltó el otro grupo. Yo escribí un libro, Poder Sindical Electricista, y ahí explico cómo se da la estructura del comité y cuántas planillas y cómo se mueven las planillas, los miembros de cada planilla. Cómo no solo es ver el estatuto, sino la movilidad interna entre corrientes sindicales. Y entonces, en las elecciones generales de los 80, hubo tres planillas, dice aquí Sergio Fuentes Briceño, Conciencia Sindical, Mario Torres Aguilar, Reunificación Democrática, José Luis Nájera López, Unidad Sindical. Y explico aquí cómo fue el MRE y su vinculación con los demás. Tengo el cuadro de cómo votaban por departamentos. Lo que quiero decir que esto que está en 1980 se lo fusiló un sociólogo del agua Iztapalapa, Javier Melgoza. Se fusiló de lo de aquí. Me temo que también se fusiló otra parte que escribí aquí, que se llamó La lógica de la concertación en el ESME, un libro de la Fundación Friedrich Schäfer que Graciela Benzuzán y Samuel León coordinaron. Me pidieron participar en este conflicto y negociación. Y yo hablé de eso y también repetí otro esquema de cómo funciona el organismo sindical, cuál es la lógica interna. También fue fusilado por Javier Melgoza, un sociólogo del trabajo de la UAM Iztapalapa, con el cual siempre tuve una disputa teórica sobre todo. Siempre estuve en contra de lo que trabajaba él, Javier Melgoza, y su amigo o compadre que dirigían la maestría de Ciencias Sociales en la UAM Iztapalapa. Y era importante decir esto porque en ocasiones, por no decirlo, se queda uno callado. Yo lo hice por unos años, o sea, discutíamos cuando había reuniones. Yo estaba en contra de ellos por este tipo de cosas, porque no explicaban bien cómo es el asunto, porque no se adentraban en el teje y maneje de la política en el ESME y solo ven lo superficial. Alguna vez ya critiqué porque hicimos con este amigo compadre de Javier Melgoza, Enrique de la Garza Toledo, un libro, 2 tomos de la industria eléctrica en México. Y todo el primer capítulo lo escribí yo. Bueno, digamos que fuimos varios los que escribimos este libro. Enrique de la Garza Toledo hizo un convenio con el secretario de Minas e Industria Paraestatal
para que hiciéramos ese libro. De mi parte, yo nunca recibí pago. No sé si a los otros 11 compañeros les pagaron. En el libro, el nombre de todos aparece en la portada, pero dentro los capítulos no indica quién los hicieron. No hay nombre de autores. Y entonces los libros de la industria eléctrica en México de la UAM se conocen como de Enrique Toledo, Enrique de la Garza Toledo, que fue el que cobró, y su compadre Javier Melgoza. Y enseñan de una manera genérica, es decir, no se adentran a la información, pero Melgoza fue a lo increíble. Chequen su tesis de doctorado y si me hacen favor, chequen estas cosas, porque este libro se escribe para Flaxo. La Fundación Freddy Geber colabora en la publicación, pero fue entregado para Flaxo, la Facultad de Ciencias de América Latina, Flaxo, donde Gabriela Benzuzán y Samuel León trabajaban de tiempo completo. Y he tenido la oportunidad de que muchos me conocen y me invitan, como en este caso. No sé si fue Graciela Benzuzán o Samuel León, pues yo conozco a Samuel León desde hace mucho tiempo. Fuimos compañeros en la facultad. Me encuentro la A 1990, o sea, 10 años después de esto, yo repetí el tema con otro giro, dándole información, insisto, es organización, negociación y conflicto. La tesis de Melgoza casi se llaman como mis artículos. En otro texto más del Ciesas, donde Victoria Novello, una antropóloga muy reconocida, hace tiempo que no sé de ella, pero Victoria Novello, que por cierto hizo una exposición de cultura obrera especializada para electricistas, que llevó muchos artículos al Museo de Cultura Populares de Coyoacán sobre el ambiente de trabajo y de vida de los electricistas. Fue una investigación, fue una puesta en museo, se me olvida el nombre que ahora tienen, curaduría le llaman, yo no sé por qué curaduría, pero Victoria Novello montó la exposición de cultura obrera electricista magnífica. Me invitó Victoria Novello para este libro de Democracia y Sindicatos. Y mi tema es Alcances de la democracia en el ESME, 1989. En la lógica de la concertación está de la página 201 a 228. En realidad yo escribí 100 páginas. Tengo las 100 páginas. Es cierto, me excedí y me pidieron reducirlo lo más posible y lo hice. La lógica de la concertación sindical. Igual me pasó con este capítulo que se llama Alcances de la democracia en el Sindicato Mexicano Electricistas. De nueva cuenta se trata de una exposición de cómo funciona, de la democracia, de las asambleas, de los departamentos, de las divisiones y lo fundamental del ESME, la Comisión Legislativa, con un grupo de representantes que son representantes políticos sindicales, solo durante
el tiempo que dura la revisión. Bueno, se eligen en diciembre y terminan en marzo de cada 2 años en la revisión contractual. Y existen de manera paralela a la Comisión de Trabajo. En este libro yo digo, llega a haber casi 900 representantes sobre una exageración, podríamos decir. Una exageración porque podría haber más que los diputados de la Cámara de Diputados. Y sin embargo, eso le da una dinámica política increíble. Si de verdad el ESME se lanza a huelga, tiene esa gran cantidad de movilidad política de cuadros sindicales dispersos en el territorio, porque abarca, insisto, las 11 divisiones, los 11 territorios, y allá también se crean a través de la Comisión Técnica las guardias. Todo está organizado, programado por la Comisión Técnica, que ya no existe. Bueno, tendría que estudiar ahora cómo se dan los legisladores. Pero bueno, estoy tratando, insisto, el contexto de los 75 años. De esto es lo que estoy hablando. Y de Rafael Melgoza, quien se tituló de doctorado y todos los temas que trata me los copió, se los fusiló de mi trabajo. Cuando me di cuenta pude haberlo demandado y que le quitaran el título de doctor por plagio. Probablemente hubiera ganado el juicio, pero llega un momento que no tiene caso. Y entonces, cuando yo leo algunas cosas de aquí y checo lo que se ha publicado, me doy cuenta que, miren, por ejemplo, desde 1914 dice, bueno, el punto es el siguiente. También ha mantenido una constante preocupación por ofrecer información a sus afiliados y por crear bases estructurales de una sólida formación sindical en tres aspectos fundamentales. Voy a explicar tres aspectos, ¿no? Les leo un poco del primero. Desde 1914 ha realizado constantes asambleas generales, divisionales y departamentales. Casi podríamos afirmar que no hay un solo mes durante estos 70 años en que no haya realizado una asamblea. Segundo, desde entonces, según las circunstancias políticas, lleva las actas de las asambleas generales y divisionales. Cuando la huelga del 87, fui a ver los documentos de la huelga del 87 y los informes que me dieron la gente que participó en la huelga. Habría que revisar las actas de asambleas divisionales más las actas generales para entender al ESME. Pero bueno, es lo que está aquí. Tercero, mantiene desde su surgimiento un importante instrumento de reflexión sobre sus actividades sindicales, su órgano informativo de expresión escrita y perenne de los procesos sindicales, o sea, da cuenta del asunto concreto de lo que pasa, concreto, no general. Muchos de los documentos, por ejemplo, yo diría, esta revista Lux es ejemplo de la revista Lux, de esto que estoy escribiendo acá, y hay que tenerlo en cuenta. Y digo, la preocupación por escribir la historia concreta, real, objetiva, siempre fue preocupación. A un año se fundó el periódico Rojo y Negro, con 5 números. Y ahí aparecen los primeros convenios generales
Podríamos decir los primeros contratos colectivos durante 1915, porque hubo 5 huelgas. Todo el mundo cree que la de 1916 es la gran huelga, esa es otra. En 1915 hubo una huelga. 1915 para todo el país, en especial para la Revolución Mexicana, se llamó el año del hambre y de la tifo. Hubo una epidemia de tifoidea en toda la capital, podríamos decir, en todo el territorio de Compañía de Luz. Enfermedad mortal para ese tiempo, la tifoidea y hambre. La revolución provocó hambre y está por eso los 5 convenios que logró el ESME. El primero para llegar a 1 peso del salario. ¿Cuánto le pagaban? Entonces el primer convenio hay que estudiarlo y explicarlo de esa manera, porque de otra manera no podemos comprender cómo fue el asunto de la Revolución Mexicana. Otro robo que tuve. Estos son los primeros convenios que existieron en el ESME. Yo los tenía porque ya les dije, he trabajado en las secretarías y no puedo andar cargando cosas como este que les enseñé de comisión técnica. Mis materiales los guardaba en ese tiempo en la Secretaría del Exterior. Tenía un archivo de esos archiveros de lámina y hasta el color se parece. Ojalá lo vean, pero no creo que se vea. Un gran compañero, dicen todos, que todos apodábamos el Chilindrino, se los llevó Adrián Bellman Gómez y se atrevió a publicar esto, Convenios Colectivos de Trabajo 1915-29. Todos estos los tenía yo en mi gaveta. Un buen día desaparecieron y aparecieron publicados por Adrián Bellman. La Chilindrina. El formato son los formatos antiguos de la época que yo tenía guardados para un día publicarlos o un día publicar uno por uno e irlo explicando, porque esto así nada más no tiene sentido. O sea, si no lo ubicas en contexto, ¿qué tiene este convenio que dice se celebra el día 9 mes de octubre de 1924 por parte de la Compañía Mexicana de Luz y Fuerza, la Compañía de Luz y Fuerza de Pachuco y la Compañía Mexicana Meridional, que en lo sucesivo se designan como compañías, y por la otra empleados y obreros de las mismas compañías? Es decir, 1924 no reconocen al ESME, y eso es importante aclararlo. Yo cada que lea una parte le explicaría, o sea, publicarlos, pues es interesante, pero decir que hay un convenio o que toda esta época del 15 al 29, que podría haber llamado yo contratos colectivos, porque el convenio general, aunque fuera de 2 hojas, aplicaba a todas las relaciones obrero-patronales en Compañía de Luz, the Mexican Light and Power Company. Entonces, pudimos haber dicho, son contratos colectivos de trabajo. Para 1929 ya se reconoce al ESME. Dice convenio celebrado
el día 18 del mes de diciembre de 1929 entre las tres compañías y el Sindicato Mexicano de Electricistas. Era importante señalar eso. Los primeros, que se llaman memoriales, o por ejemplo, esta acta que está aquí aparece en rojo y negro. Y perdón la modestia, pero quien encontró rojo y negro fue Víctor Sánchez. Y aquí no dice que esto está publicado de rojo y negro y que el quien encontró rojo y negro fue un servidor. Plagio, este fue robo. Plagio, el de Javier Melgoza en su tesis de doctorado. Y lo citan, hay mucha gente que lo cita como documento original, pero si ustedes revisan, insisto, estoy presumiendo, ¿qué puedo hacer a estas alturas? No es presunción, es lo que hice. Este libro, este otro libro, esta revista Ixtapalapa, que está bastante gruesa, y por supuesto la breve historia del ESME, cuando los 70 años de democracia, chequen la tesis de doctorado de Javier Melgoza. Plagio. Y entonces quien cita a Melgoza acepta el plagio o no ve con mirada crítica esas publicaciones. Porque yo indico siempre la fuente de dónde obtuve lo que obtuve. O se ve que es una observación que yo hice checando aquí. No, por ejemplo, el ESME surge en 14. Tiene antecedentes en organizaciones mutualistas que intentaron agrupar a los electricistas en los años de 1906 y 1911. La Liga de Electricistas Mexicanos, que creó el órgano de difusión llamado Electrón, fue el intento más acabado, pero no fructificó. Por ello, después organiza el ESME. El ESME tiene dos ediciones: Toluca, Tepustepec, Temascaltepec, El Oro, Juandó, Pachuca, Necaxa, Alameda, Cuernavaca, San Ildefonso, Lechería, Distrito Federal. Y entonces el asunto es cómo funciona. Por ejemplo, había subcomités, pero según la cantidad de trabajadores podrían tener cantidad de miembros del comité, de subcomité. Eso estaba en el contrato colectivo. Lechería, solo Toluca, creo, y Necaxa tenían completo tantas carteras como teníamos en la capital. Y debería de explicarse eso. ¿Por qué sí? ¿Por qué no? ¿Hasta qué año? ¿Cómo fue? Y entonces resulta que en la Alameda podría ser la contienda electoral por 6 puestos. Y aún así, Alameda se dividía la votación porque había muy pocos trabajadores electricistas. Diferente Alameda que Cuernavaca, que Tepustepec. Tepustepec también es una división muy chica, la planta es pequeña. Quizá en la obra negra, en construir la tubería, que es un cerro completo, donde baja la turbina es pequeña. Y al lado de la puerta de la turbina, de la planta, porque es una planta, pero propiamente es una turbina, al lado, antes de entrar a la planta, a un lado está una pequeña oficina, es la sucursal. Entonces todo esto cambia.
en cada lugar. Tepustepec, Toluca, Toluca donde ya la ciudad de Toluca es grande. El tipo de servicios que ofrece Toluca también es muy grande. No así en Temascaltepec. Y entonces la dinámica sociopolítica del ESME es otro ejemplo. Casi en todas las divisiones que yo llegué a visitar cuando empecé el trabajo, todos en los municipios en los que estaban, los electricistas eran del PRI, todos. Querían participar políticamente para obtener la cabecera municipal, eran del PRI. En Necaxa durante muchos años el PRI ganó, pero obviamente quien ganaba eran los electricistas, no había problema. Cuando se crea el PAN en Necaxa es por un pleito de electricistas. Y resulta que el PAN de Necaxa era electricista. Todas estas dinámicas se dan en las divisiones, se dan en el ESME. El estatuto dice que nadie pertenezca a ningún partido político. Bueno, el estatuto de 1956 para acá, pero antes Rivera Rojas metió, bueno, no es cierto, el gran pleito con Francisco Breña Alvírez se da en 38 y lo expulsan y el ESME es socio fundador del PRI y nunca he encontrado una carta donde diga que ya no quieren ser del PRI. Viene la disputa, queda la duda si sí, si no. ¿Por qué? Porque expulsan a Breña Alvírez. Y es más claro que el PRI está dentro del ESME con Juan José Rivera Rojas y con Telles Rincón. Entonces, el charrismo y el PRI fueron unidos de 1942 a 1950. No es una trayectoria pura y simple de democracia, de asambleas, de respeto, de estatutos y ese tipo de cosas. No siempre. Del Rincón cometió muchos errores. Por eso no duró en el ESME. La gente reaccionó, se dio cuenta los grupos políticos que su división provocó la llegada de Rincón. Y Rincón no fue capaz de no mostrar su gusto por el PRI. Igual, la presencia de la tendencia democrática y su proceso de primero solidaridad y después quiebre. He dicho también que en el caso de Sánchez de Lin y de Rafael Galván, bueno, Rafael Galván, perdón por todos los que lo quieran, fue el único secretario general, como dicen ahora, democrático. Desde la federación hasta la tendencia democrática, desde la federación, la tendencia democrática siempre fue el mismo secretario general. Eso no es democracia. Y bueno, lo que quería comentar es que cuando Agustín Sánchez de Lin y Rafael Galván crean la Confederación Mexicana de Electricistas en los años 50, en 1958 se le hace la huelga ferrocarrilera y estos dos electricistas, que ambos se supone que eran marxistas, trotskistas, no apoyaron a Galván. O también comenté la semana pasada, en 1968, de manera oficial, el ESME
no apoyó el movimiento estudiantil. Hay tres desplegados apoyando a Díaz Ordaz y criticando el movimiento. Entonces, la historia del ESME es muy rica, muy interesante, muy fabulosa porque tiene todos estos giros, vaivenes, críticas, contracorrientes, posiciones. Es dinámica. Como diría la canción, la vida es caprichosa. El ESME tiene sus asegúnes. Y Javier Melgoza tiene una visión del ESME muy pareja. Por lo mismo, desde que empecé las añoranzas, no me atreví a hacer, bueno, por cuestiones de tiempo no podría, pero es más puntual ir poco a poco, dato por dato, momento a momento. Solamente quería yo hoy recordar cómo un personaje famoso o dos personajes de la Garza Toledo y Javier Melgoza han sabido utilizar la información, los datos, las investigaciones de Víctor Sánchez. Modestia no es. Yo le llamo trabajo. Muchas gracias. Se me acabó el tiempo. Espero terminar este capítulo que se llama Lux. Somos Energía, 75 años del ESME. Como presidente de debates, Agustín Sánchez Delí. Y los otros nombres no los digo. Matarile Lilerón. Nos vemos el próximo lunes en otra añoranza de electricistas. Muchas gracias y por ahí nos encontraremos.